Hola, nosotros somos el grupo que va a presentar el tema del modelo de texto argumentativo. Estamos Alejandro Panamá, Elian García y yo, Nixon Iwa. Bueno, comencemos. ¿Qué es el modelo de texto argumentativo? Bueno, el texto argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y la lógica de justificaciones o razones. Bien, ahora vamos a saber un poco más del texto argumentativo. La argumentación es una forma discursiva que relaciona lo concreto con las ideas abstractas y las generalizaciones. Más preciso, en la argumentación se desencadena un proceso que permite relacionar la información que se plantea en las premisas, después de aplicar las reglas lógicas adecuadas, con la información nueva de las conclusiones. Bueno, ahora vamos a responder la pregunta: ¿cómo se presenta la argumentación? Pues esta está compuesta por unos componentes esenciales, las cuales son la introducción, el cuerpo y la conclusión. La introducción, como ahí dice, premisa inicial, pues se presenta una premisa inicial donde se propone una información nueva a modo de tesis para poder ser explicada, legitimada y validada o demostrada por una información verídica o de una fuente confiable. Bueno, el cuerpo están las informaciones dadas e información añadida o aducida. Las informaciones dadas o compartidas suele estar integrada por datos, propuesta de verdades y creencias de tipo general, conocidas por haber sido adquiridas o por ser evidentes. Esta información supone una aceptación implícita. Ahora vamos con la información añadida o aducida. La información añadida o aducida con mayor carga argumentativa al apoyarse en datos y en otro tipo de argumentaciones. Así suele presentarse esta premisa. En la conclusión, de hecho esta es la premisa final, donde puede recogerse según los casos la información dada y la mostrada dentro del proceso de validación argumentativa. Al texto argumentativo podemos añadirle algunas fórmulas atenuadoras sustitutivas de afirmaciones rotundas o expresiones asertivas, matizaciones y excepciones y entre algunas cosas más. Ahora vamos a ver el esquema de componentes de la argumentación. Como pueden ver en la imagen, la argumentación podemos desglosarla en un cuadro sinóptico en el que está la definición, los elementos, los rasgos lingüísticos y la estructura. En la definición tenemos las razones para convencer, o sea, los motivos para persuadir al público o al lector. En los elementos tenemos la tesis, nuestra hipótesis o la idea que vamos a responder. Los argumentos, nosotros tenemos cómo podemos defendernos, cómo podemos defender nuestra tesis. Tenemos los ciertos y los falsos. Los ciertos encontramos objetivos, los ejemplos y bueno, la autoridad. En los falsos podemos encontrar las falacias, que es como mentiras, la fuerza, la piedad, la falsa autoridad, la generalización, la ofensa y la ignorancia. En los rasgos lingüísticos podemos encontrar el morfosintáctico. Entre ellos encontramos la objetividad de que está en tercera persona, la subjetividad en primera persona. Estos pueden ser abstractos, verbos de lengua y pensamientos como de subordinación, de orden. Entre otros de los rangos lingüísticos tenemos el léxico, que debe ser variado y especulativo. Tenemos la estructura de la argumentación, que es deductiva e inductiva.
Listo. Ahora tenemos que responder qué es la argumentación. Tenemos la forma de expresión, aportación de hechos y propuestas. Este también consiste en convencer a otro de una idea, no solo está en textos técnicos. Y ahora vamos a responder qué significa argumentar. La argumentación es una forma de expresión, como ya lo dije, que presenta opiniones, hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de convencer y persuadir al lector. La argumentación es la aportación de hechos y la propuesta de razones que traten de alabar y defender un planteamiento, una tesis, una idea o una opinión. En otras palabras, la argumentación consiste en apoyar y defender una idea planteada con claridad y firmeza. Ahora, la argumentación consiste en intentar convencer a otra persona, o sea, persuadirla, de una idea o un punto de vista o un tema. La argumentación es un procedimiento en el que se presentan no solo textos científicos y académicos, sino es que todos los actos comunicativos que realizamos, por ejemplo, en el día a día, que realizamos nosotros, se puede considerar como un texto argumentativo, ya que mediante la argumentación se pretende, ante todo, convencer al lector o, como dije, en el día a día, convencer a las demás personas de nuestros ideales. ¿Qué significa argumentar? Pues se puede definir como aprobar o descifrar algo, o polemizar, obtener o contrastar opiniones. Listo, vamos a la siguiente. Tenemos las características y condiciones en los textos argumentativos. Tenemos argumentación. La argumentación es propia de los debates, de las disertaciones, de las defensas, de las ideas en planteamientos de principios de tesis o algunos otros trabajos de investigación científica. Tenemos el conocimiento del tema en profundidad. También tenemos el marco expositivo y este debe ser desarrollado, ordenado y lógico. Tenemos el dominio de los recursos dialécticos, que estos deben ser necesarios para destacar en cada momento lo esencial en función de la intención y del público a quien va dirigido. Tenemos la explicación de las razones, que tengan una mayor base de convicción. Interpretaciones que pueden ser contrastadas. Deben ser contrastadas por medio de la experiencia personal, los criterios o argumentos de autoridad, los testimonios, las citas y las verdades evidentes. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué tienen en común la exposición y la argumentación? Bueno, pues la exposición y la argumentación se relacionan entre sí de tal manera que la exposición se usa para informar y también para argumentar con el fin de convencer o persuadir a alguien de la propuesta establecida. Aunque estos pueden ir separados, normalmente se pretende, como pueden ver en la lámina, exponer, explicar, deducir, relacionar, argumentar y más, que son concluir y finalizar convenciendo al lector. La siguiente lámina es el orden del texto argumentativo. Este contiene los siguientes aspectos que pueden leer en la lámina. Tenemos la presentación, que es la exposición de los hechos. Este, la presentación y análisis de la cuestión, que es el primero que estamos leyendo, se plantea el tema en central, se analizan los antecedentes y se señala cuál es la situación actual. En la propuesta, que está el planteamiento de la hipótesis que se propone defender, es como es un planteamiento detallado y desarrollado de los hechos completamente con datos y explicaciones que fundamenten o ayuden a la credibilidad del tema.
Vamos con la demostración, en el cual tenemos la explicación de las causas de las razones, ideas o hechos del cual se trata de demostrar. Por último, tenemos las conclusiones, que es la exposición de las consecuencias de la demostración y la formulación de propuestas, perdón. En la siguiente lámina tenemos la estructura de un texto argumentativo. La estructura de los textos argumentativos es fija y contiene estas tres partes: la introducción, el cuerpo argumentativo y la conclusión. En la introducción es donde se plantea la tesis en forma de hipótesis o pregunta. Se parte la exposición del principio de una afirmación de la cual queremos defender o demostrar con razones verídicas o válidas de una fuente confiable. Luego tenemos el cuerpo argumentativo, en el cual se encuentra la exposición de las ideas y formulación de hipótesis. Argumentos demostrativos, como ya dijimos, deben ser válidos, verídicos. Refutación de las objeciones, confirmación de la tesis, en el cual se incluyen las explicaciones y análisis y los comentarios que se deben realizar. Y por último, la conclusión es en donde se realizan donde se resumen las ideas planteadas y se establece el principio o la tesis que se deduce de la hipótesis planteada en un principio. Y listo, vamos a ver la siguiente lámina, que es: ¿qué exigencias debe cumplir la argumentación? Yo puse algunos puntos importantes, elementos importantes como el planteamiento de una cuestión que admita hipótesis y opiniones diferentes. El defensor es el hablante o el escritor el que defiende la idea o la tesis propuesta frente a otras posiciones a las que pretende refutar al tiempo que trata de convencer de la suya. El antagonista es la persona que trata de convencer al escritor o el hablante porque sostiene una opinión contraria a la suya. El proceso argumentativo. Este es desencadenado para dar razones convincentes que avalen la tesis planteada y sirvan para convencer a los lectores o los leyentes convertidos en antagonistas. Existen diferencias entre presentar uno de forma oral y escrito. En la situación comunicativa y en el contenido argumentativo expuesto. Por ejemplo, al presentar uno académico existe otro formato. Y les voy a contar acerca de este formato, que contiene el planteamiento donde propones la tesis, la regla general, en donde va tu argumento, y bueno, no por último, penúltimo, la contraargumentación, que es el que va del contraargumento, la refutación y, bueno, valga redundancia, el argumento. Y por último, la conclusión. Y, y ahí acabo mi tema y el resto. Los temas siguientes le toca a mi compañero José Panamá, perdón, Alejandro Panamá. Muchas gracias por escucharme, chicos. Gracias, Quimi, ya terminé mi parte.